Chicos, recuerden que estamos trabajando en la unidad 2, que son indicadores estadísticos. Y estos son los indicadores que nosotros vamos a trabajar principalmente. Ahora, ya les subí, le corregí el material, ya, y le agregué lo que corresponde a esto, así me estoy ya, para que también empecemos a trabajar ese concepto. Ahora, chicos, lo que es la parte estadística, yo siempre veo que tiene como como dos funciones. Una función es cumplir con la ley, netamente dar cumplimiento a lo que nos tocó el decreto 40, ¿ya? Y también decreto 67, y también puede ser el reglamento de seguridad minera. Sin embargo, el que nos manda en primera instancia es el decreto 40. Ahora, es un tema, cumplir con la ley, pero el segundo objetivo de los indicadores es también ver y poder hacer análisis o poder inferir ciertas situaciones. O sea, por ejemplo, si mi rubro es mantenimiento o mi rubro es construcción, cuáles son las partes del cuerpo que más participan en accidentes, por ejemplo, o cuál es el tipo de accidente que más se da. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces uno llega a una empresa y no sabe cuál es la situación de ella o no conoce mucho los riesgos. Bueno, uno siempre tiene que poder estudiar en ese aspecto, pero también uno le ayuda para poder aplicar controles de manera inmediata, tener nociones de cómo se comporta la estadística con respecto. Ahora, chicos, tenemos también indicadores que nos dicen las horas en las cuales ocurren más accidentes, ¿ya? Y eso también nos indica a nosotros a qué hora debemos aplicar mayor cantidad de controles. Luego también podemos ver cuáles son las zonas del cuerpo más afectadas, y en este caso nos damos cuenta que es mano, de dos manos, y lo que es el brazo completo. Razón, motivo, porque es lo que se utiliza de mayor intensidad para poder realizar un trabajo. Y lo otro importante es el tipo de accidente. O sea, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es golpeado o sea, tú vas caminando y un objeto cae sobre ti, ¿ya? Es distinto a que tú te caigas y te golpees con una estructura. Eso sería golpeado por. Ahora, esto es importante, chicos, es importante para poder tener nociones. Ahora, no nos olvidemos que la misma ley de accidente del trabajo va a entregar estas prestaciones, tanto para el trabajador como para el empleador, o para la empresa en el fondo y los trabajadores que están en esta empresa. Ahora, esto es importante porque nosotros desde un punto de vista también tenemos que ver cómo financiamos el seguro. O sea, el seguro tiene que tener una cantidad de dinero para poder pagarse, poder funcionar eso. Es importante esto que tenemos acá. Ahora, nunca olvidar que es de carácter obligatorio para el empleador. O sea, yo empleado, si tengo gente trabajando bajo un cargo, yo lo debo pagar. Lo pago en función de la remuneración, del total de la remuneración que se paga. Ojo, se calcula en base a lo que tú recibes más el pago de los haberes legales, sin el descuento. Eso se calcula en base a todo eso. Y no lo descuento al trabajador, o sea, lo pago en función de las remuneraciones, pero no va a descuento al trabajador. Eso es importante también poder tomarlo en cuenta. Es una menos pregunta. Ahora, no olvidar cómo se financia la ley, que esta cotización básica la pagan todas las empresas por igual, y del 0,95 de la básica que tú pagas, el 0,93 es lo que va directamente a la mutualidad, y el 0,02 es lo que pasa o va a la ley sana, para poder, ¿cómo se llama?, definir bien o poder hacer el pago de las licencias médicas que solicita un padre para poder atender una enfermedad de un hijo. Y tenemos también lo que es la cotización adicional diferenciada, que tenemos la inicial, que es riesgo presunto, cuando una empresa de uno es nueva y no tiene ningún historial de accidentes, pero también tiene que pagar la segunda componente. Y tenemos riesgo efectivo, que es lo que ya se va calculando cada cierto periodo de tiempo. En el fondo, esta mide cómo es mi gestión en prevención de riesgo, para poder tomarlo a esa perspectiva. Ahora, tenemos la definición de accidente de trabajo, y lo que siempre hay que tener en cuenta es esto: aquel suceso que a causa con ocasión del trabajo causa una lesión a la persona produciendo incapacidad o muerte. Ahora, esto tiene una importancia, sí, porque ¿qué pasa si, o les cambio la pregunta, puede ocurrir un accidente en el trabajo, pero que no sea accidente del trabajo? ¿Ya? Eso pasa, y puede pasar. Ahora, en la práctica, el que investiga todo accidente del trabajo es el comité paritario, y eso está por el decreto 54. Ahora,
Uno de los elementos importantes de cuando el comité paritario realiza una investigación de accidente es definir un parámetro, si hubo o no negligencia inexcusable por parte del trabajador. O sea, el trabajador cometió una desviación tal que él no consideró un elemento, una estructura definida para él, como por ejemplo un procedimiento o una estructura. Cuando eso pasa y la investigación arroja aquello, eso no es accidente del trabajo. Por lo tanto, yo no voy a tener un castigo que le corresponde a mi riesgo efectivo. No se va a ver castigado, porque este riesgo efectivo, cuando empecemos a trabajar el 67, nos vamos a dar cuenta que se va afectando por la cantidad de accidentes, la cantidad de enfermedades, la cantidad de días perdidos. Tengo que tener como una, ¿qué elementos me condicionan para que este pueda aumentar? Por lo tanto, chicos, es importante siempre que nosotros definamos bien qué es accidente y cuándo en la práctica no va a ser accidente el trabajo, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, la figura de negligencia inexcusable es bien compleja porque si uno demuestra que, o el comité paritario demuestra que el accidente ocurrió netamente por una negligencia por parte del trabajador, eso también puede llegar a ser causal de despido. Entonces, de ahí que a veces hay ciertas complejidades para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, accidente de trabajo, ya, lo importante es que la lesión constituye un accidente del trabajo y siempre tiene que ser en el contexto de la actividad laboral que desarrollas. Ahora, cuando uno habla que la lesión, acá viene un tema bien importante también de entender, es el famoso mecanismo de acción. O sea, que tu trabajo sea el mecanismo mediante el cual tú al accidentarte generes esa lesión. O sea, si yo, por ejemplo, estoy manipulando o estoy abriendo quizás una caja con un cuchillo cartonero, un tip-top, como lo que dicen, y quizás yo me corto con eso, ok, ese corte responde que tú lo hiciste cuando tú, al estar abriendo una caja, tu mano entró en contacto con ese elemento cortante. Bajo ese punto de vista, ok, lo que tú estás haciendo como trabajo es el mecanismo o es la causa que me explica el corte en tu mano. Ok, eso es lo importante tomar también en cuenta. Ahora, cuando uno empieza también a darse cuenta de aquello, empiezan a ver ciertos elementos. Bueno, ¿cuáles son los ejemplos de causa o connotación? ¿Ya? Recuerden que el empleador no puede negar que un trabajador tome agua, vaya al baño, se tome un té o coma algo, en función de que el trabajador está satisfaciendo una necesidad personal. Sin embargo, lo que sí puede prohibir el empleador es dónde él come, dónde él toma algo, ¿ya? Etcétera. Eso lo puede prohibir. O sea, un ejemplo bien sencillo, chiquillo. El 594, el decreto supremo, ¿ya? Me establece que si yo, por ejemplo, estoy trabajando con sustancias tóxicas, yo no puedo comer en mi lugar de trabajo. Por lo tanto, el empleador está obligado a proporcionar un lugar. ¿Para qué? Para que un trabajador pueda hacerse un té o pueda almorzar. Y eso bajo ciertos requisitos que son bien sencillos. No es nada complejo. O sea, en el fondo te pide que tengas un refrigerador, un lugar donde calentar la comida, mesas, sillas, que la puerta esté cerrada para que no entren ratones, que tenga un control de plaga y que todo tenga superficie limpia y que sea de una superficie lavable. Eso es lo que te pide la ley. No te pide nada del otro mundo. Ahora, se consideran también accidentes del trabajo, lo que sufren los agentes sindicales cuando están haciendo su cometido y cuando un trabajador envía a una persona a capacitación. Ahora, los que no son accidentes, los producen personalmente por la víctima. Ahora, si yo trabajador genero un accidente para un compañero, eso sí corre para el compañero, como accidente del trabajo. Pero si yo genero una situación para yo accidentarme, eso no pasa a ser accidente del trabajo. Y los causados por fuerza mayor extraña, y sin relación con el trabajo de la víctima. O sea, fuerza mayor extraña, chiquillos, uno lo puede definir como algún evento natural, maremoto, tsunami, entre otros. Bueno, no olvidar los tipos de accidentes, que tenemos el accidente fatal y el accidente grave. ¿Ya? Más adelante vamos a trabajar con un documento, chicos, que se llama la DIAT, la Declaración Individual de Accidentes del Trabajo. Y este documento, ¿por qué nos importa a nosotros? Porque es el primer documento en el cual el trabajador que sufre un accidente, y en el caso de que el trabajador sufre una enfermedad profesional, él tiene que generar una DIAP, Declaración Individual de Enfermedad Profesional, ya que para enfermedad y accidente hay elementos distintos. Pero la DIAP, ¿por qué me interesa a mí? Porque es el elemento en el cual yo voy a entregar
cuando un trabajador sufre un accidente para que él pueda recibir la prestación médica y pasado el tiempo que esté con licencia médica no esté trabajando, producto de un accidente de trabajo, puede recibir también la prestación económica. Entonces, eso es lo importante de la DIAT. Ahora, nos vamos a dar cuenta que la DIAT se tiene que entregar con unos documentos y también nosotros tenemos un plazo para poder entregarla, para que también pueda tomarlo en cuenta. Bueno, el accidente fatal, chiquillos, más adelante vamos a ver que también tiene como definiciones, o sea, tiene como 3 casos específicos para que sea fatal. Eso también hay que tomarlo en cuenta. El accidente grave son los 7 que tenemos acá nosotros en la misma continuación. Nunca olviden que el E y el F son los que pueden ocurrir, sí, pero no son tan, que nos ocurran a nosotros tan a menudo, producto de que no todas las empresas trabajan con esto. Para tomarlo en cuenta. Ahora, el accidente de trayecto, chiquillos, recuerden que esto es trayecto directo de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, ¿ya? Y nunca olvidar el concepto de que sea por causa habitual, como por ejemplo ir a dejar o retirar a un niño a un colegio o a un jardín infantil. Nunca olviden aquello. Y también se van a considerar los de trayecto entre los mismos, entre distintos lugares de trabajo con distintos empleados. Y cuando tú te accidentas en ese contexto, ¿cuál seguro va a pagar? El empleador hacia donde tú te diriges. Para poder tomarlo también en cuenta. Una enfermedad profesional, ya en el contexto de actividades que tú desarrollas siempre, y tenemos una enfermedad causada directa por el profesional por trabajo y produzca incapacidad o muerte. Y el decreto 109, su artículo 18, define los agentes específicos que entregan el riesgo de enfermedad profesional. Y esto acá, chiquillos, tiene una importancia bien específica, razón, motivo. Hasta este punto, nosotros hemos estado hablando de la identificación de peligros en algunas asignaturas. Y ahí empezamos y de hecho la semana pasada, si mi memoria no falla, empezamos a trabajar un poco con el concepto de GEMA, gente, equipo, materia y ambiente. Y nosotros empezamos a ver que nos vamos a dar cuenta que tenemos que identificar peligros asociados a cada uno de esos elementos. ¿Cuál es el punto? Si yo tengo voy a asesorar a una empresa y detecto que la empresa tiene algún agente químico, físico, biológico, está dentro de este nivel del 109, automáticamente yo debo empezar a tomar las distintas medidas de control. ¿Ya? ¿Para qué? Para yo empezar a ver cómo se llama, ver qué hacer en este caso. O sea, aparte de la toma de exámenes, y si los exámenes se han alterado, yo voy a estar obligado, ¿a qué razón? ¿O a qué motivo? ¿O qué he hecho? A aplicar medidas de control inmediata. Pero yo para poder trabajar esto de mejor forma, sí o sí, debo identificar mi peligro, ver cuáles son sus características y empezar a reconocer los distintos riesgos. Esos chicos van a empezar también a trabajarlo en taller 1. De aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar eso de manera más directa. Va a partir de la unidad 3, para que lo podamos visualizar de mejor forma. Y nunca olvidar que el accidente del trabajo es distinto a una enfermedad profesional, ¿ya? Y la diferencia principal es el tiempo. Recuerden que eso también va a ser preguntas de prueba. Y también otra diferencia entre el accidente del trabajo y la enfermedad profesional es el documento que uno ingresa o genera para que en el ingreso el trabajador tenga la prestación médica necesaria, que va a ser el accidente de trabajo, va a ser la responsabilidad, declaración individual de accidente de trabajo, y en el caso de la enfermedad profesional, las vamos a tiempo. Chicos, esto es lo que corresponde a la presentación 1. Vamos a repasar y reforzar la presentación 2. Ahora, cuando también estamos hablando de indicadores estadísticos en cuanto a conceptos, ¿ya? Lo principal es que la prevención que yo hago, yo puedo medirla. Y eso me lo permiten mis indicadores estadísticos, mi índice estadístico. Ahora, ¿qué es lo importante entender? De que cuando empecemos a trabajar el índice, por ejemplo, de frecuencia, me va a permitir este indicador poder compararme con otra empresa, porque vamos a tener una componente matemática que me va a poder igualar a otra empresa. Ahora, es como uno puede hacer una comparación en función de la cantidad de accidentes, cuántos eventos ocurrieron, que para mí eso es lo más lógico. Ahora, en temas de seguridad, el compararnos con otra empresa no tiene a veces mucha lógica. ¿En qué sentido? Yo no puedo comparar, por ejemplo, un supermercado versus una ferretería, por ejemplo.
No puedo comparar un taller mecánico con una empresa agrícola, y así sucesivamente. ¿Por qué yo no puedo hacer esa comparación muchas veces? Es porque yo tengo riesgos distintos. O sea, en una empresa agrícola tengo un riesgo de contacto con un elemento fitosanitario, pero ese riesgo no está en un taller mecánico. Ahora, ¿cuándo yo sí podría hacer comparaciones? Cuando tengo, por ejemplo, empresas del mismo rubro, la misma actividad. Pero esa comparación tampoco va a ser tan completa, va a ser también un poco subjetiva, porque no tiene muchas veces la misma realidad. O sea, es como, en el fondo es como yo hago una comparativa, ¿ya? Pero es como hasta ese punto, o sea, cómo se comportan mis accidentes con respecto al medio. Eso es lo más correcto. Ahora, ¿qué nos indica esto? Ver la eficiencia de la gestión preventiva y si está eficaz, o sea, si es eficiente la aplicación de los controles y es eficaz en lograr el objetivo de evitar tener accidentes de trabajo. Realizar comparaciones con otras empresas y rubros y poder justificar los proyectos, planes y programas en prevención y poder demostrar que la gestión preventiva es necesaria para reducir costos. Y de aquí en adelante, chiquillos, nosotros tenemos que trabajar con una máxima. Que la prevención de riesgo implica una inversión, sí, implica una inversión. Pero, sin embargo, nos va a ayudar a evitar que el empleador tenga que desembolsar una cantidad importante de dinero al no tener hecha o tener implementada o aplicada prevención de riesgo. O sea, no es un problema, va a ser al contrario, un beneficio para el empleador, sumado a que tiene que hacerlo de una forma u otra, porque la misma ley te obliga. O sea, si uno le pregunta, y créanme que esta pregunta me lo hicieron muchas veces, ¿qué me obliga a mí a hacer prevención de riesgo? Ya tengo dos artículos primarios, 184 del Código del Trabajo, artículo 3594 y artículo 37 del 594. Entonces, como tú le explicas que debes implementar todas las medidas de control por Código del Trabajo y por el 594 que debes preocuparte de las condiciones sobre por tus trabajadores, independientes son propios o contratistas, y más encima suprimir todos los factores de riesgo. Entonces, amparado en esos tres artículos, tú estás obligado a hacer prevención. O sea, el empleador está obligado, para que ustedes también lo entiendan. Ahora, nace a veces una pregunta, y una pregunta muy lógica. ¿Quién saca los recursos para hacer prevención de riesgo? ¿El experto en prevención o el empleador, o el dueño de la empresa? Chicos, ¿qué creen ustedes? Si yo necesito plata para hacer prevención, ¿qué la tiene que generar? ¿El experto en prevención o el dueño de la empresa? El empleador. ¿Sí? El dueño de la empresa. Él tiene que generar los recursos. Miren, un día me acuerdo que me hicieron una pregunta y yo empecé a buscar por internet y encontré una resolución de los sucesos de la Superintendencia de Seguridad Social. Y esta resolución dejaba algo súper claro. El experto en prevención, o sea, nosotros, tenemos una obligación que es señalar y definir y asesorar en cuáles son las medidas de control más, o sea, en el fondo definir las medidas de control y asesorar a la empresa en implementar los controles. Sin embargo, los controles en sí necesitan dinero para poder implementarse, porque quizás son varios. Ahora, nosotros definimos, pero en el fondo el que toma la decisión de poder aplicar los controles es el dueño de la empresa. O sea, yo siempre he dicho, uno tiene un problema en seguridad, tiene que dar 2 o 3 soluciones. Y las 3 sean factibles. Para uno, pero también la factibilidad viene por el tema de Lucas. Por lo tanto, eso igual lo dinero. Eso también hay que explicarlo. Para poder en el fondo demostrar aquello. Y esa pregunta, chiquillo, aunque suene rara, le van a preguntar y va a pasar. No olvidar la normativa, que en el fondo era el decreto 40, en su artículo 12, que dice, establece la estadística mensual obligatoria de la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad. ¿Ya? La 67, que es la cotización adicional diferenciada, y el decreto 72, que en este caso hay que actualizarlo, es 632, ¿ya? Me define la confección de la estadística mensual de accidentes del trabajo y solicitar a las empresas contratistas el famoso E200. Esto lo vamos a trabajar, chicos. Yo creo que ya empezamos a trabajarlo a partir de la clase siguiente o subsiguiente. Vamos a hacer 2 clases específicas de cálculo de este ejercicio. Vamos a trabajar con Excel y varias cositas. Se dan cuenta, chicos, que es bastante sencillo. Ahora, cuando tenemos los conceptos de indicadores, los 2 principales son estos: horas hombre y trabajador. O sea,
mí siempre me van a preguntar cuánta es la cantidad de trabajadores que yo tengo y cuántas son las horas hombre trabajadas por esas personas. O sea, si tengo 5 trabajadores trabajando cada uno 45 horas a la semana, en una semana de 5 días tendría 5 por 45, serían 225 horas hombre trabajadas. O sea, yo voy a empezar a hacer ese cálculo de a poco. En este caso, quizá no va a ser por una semana, sino que por los días efectivamente trabajados en un mes. O sea, si un mes tiene 31 días, lo más probable es que tenga trabajado en 23 días, 24 días hábiles o 21 días hábiles. Entonces, es importante hacer ese cálculo, ¿ya? Ahora, lo que nosotros también debemos muchas veces solicitar a recursos humanos es que nos dé una nómina con todos los trabajadores y también cuando nos entreguen el cálculo de horas hombre, ver qué trabajador ha faltado o está con licencia médica. Porque si tengo un trabajador que no está trabajando, porque está con una licencia médica, independiente si es laboral, ¿ya? O si es por un tema de enfermedad común, o si se ausentó o por vacaciones, él no está trabajando. Por lo tanto, esas horas hombre que no se trabajó no se deben contabilizar. Para también tomarlo en cuenta aquello. Ahora, lo otro importante es esto, que es la capacidad de ganancia, que en el fondo es la capacidad que tiene un trabajador para realizar su actividad. O sea, yo trabajador tengo una capacidad para poder hacer mi trabajo. Si estoy bueno y sano, es un 100%. Ahora, cuando me dan una licencia médica, se asume que la capacidad de ganancia por el periodo que tú no estás trabajando es igual a cero. Para poder también tomarlo en cuenta. Y esto también va a ser pregunta de prueba. Específicamente todo está. Bueno, los accidentes chiquillos siempre lo vamos a diferenciar con tiempo perdido y sin tiempo perdido. Los accidentes con tiempo perdido, ustedes también los pueden reconocer como CTP, accidente con tiempo perdido, y el sin tiempo perdido, uno también lo puede, ¿cómo se llama? Se puede conocer también como STP. O sea, se los digo chicos, se los menciono, porque más adelante cuando estén trabajando ustedes se van a dar cuenta de que se utiliza mucho eh, como a veces un lenguaje más de experto en prevención, como para cortar frases y cosas, únicamente por eso. Ahora, con tiempo perdido va a ser siempre una incapacidad temporal producto de una licencia médica de origen laboral. O sea, tú sufriste un accidente de trabajo y producto de aquello pasó esto. Y sin tiempo perdido, en el fondo el trabajador se accidenta, pero el mismo día puede volver a trabajar. ¿Ya? Lo más probable es que no directamente su actividad, pero va a poder hacerlo. Luego tenemos la incapacidad temporal y permanente. La incapacidad temporal es la que está asociada a una licencia médica de origen laboral, o sea, producto de un accidente de trabajo. Y la incapacidad permanente es cuando ya tu cuerpo pierde una capacidad de trabajo. O sea, si por ejemplo pierdes un dedo, pierdes la mano, pierdes un brazo, pierdes la pierna. Eso viene asociado a eso, que en el fondo es una pérdida de tu capacidad de trabajo de manera permanente en el tiempo. Y la licencia médica, que puede ser por enfermedad común, ya, la cual no guarda relación con el trabajo que realiza la persona. Y también tenemos la licencia médica por accidente de trabajo, la cual sí guarda relación con la actividad que realiza la persona. Ahora, recuerden que también la enfermedad de un hijo también puede tener una componente de licencia médica. ¿Ya? Y eso se paga netamente por lo que corresponde a la ley SAN, para también tomarlo en cuenta. Chicos, hasta este punto, que fue lo que alcanzamos a ver la semana pasada, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta? En la segunda prueba, sí, pues Javier. Esto ya correspondía para la segunda evaluación. Por si acaso. Chicos, no me han respondido. ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta? Ok. Frecuencia, chiquillos. Ya, acá vamos a empezar ya a adentrarnos con estas cosillas. Ahora, chiquillos, me interesa que empecemos a ver cómo funciona esto, ya que vamos a hacer clases específicas de esto, para que ustedes también queden tranquilos para entender. Ahora,
La tasa de frecuencia, específicamente el decreto 40, que aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Este decreto, chiquillos, es el que hace operativo, o uno de los decretos que es operativo, a la famosa ley 6.744. ¿Ya? Las leyes, para que estas puedan funcionar en lo que dicen, tienen que tener distintos cuerpos. Y un cuerpo principal son los decretos, para que nosotros pensemos también a trabajar. Ahora, muchas veces quizás un decreto te obliga a algo en específico, y eso quizás no esté dentro del decreto, no lo dice. Y a veces para poder subsanar aquello hay ciertas resoluciones o ciertas circulares que también clarifican lo que estipula quizás un artículo de un decreto, o también pueden ayudar a clarificar lo que dice un artículo de una ley. Funcionan en este caso las resoluciones circulares para ambos sucesos. Y también, más adelante vamos a ver el concepto que es norma chilena. Vamos a trabajar un poco más adelante, porque es un ámbito ya más de lo que es ¿cómo se llama? Para poder tener más o menos una diferenciación y noción de aquellos conceptos. Ahora, establece en el título 4 de la estadística de accidentes, en su artículo 12, que dice, establece como mínimo que se computará la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad de los accidentes de trabajo, cuya lesión, ausencia, haya sido igual o superior a una jornada normal de trabajo. O sea, si el accidente eh, ocurre en el día, y eso me permite que yo vuelva durante el día, de ahí que el accidente se considera sin tiempo perdido. O sea, en el fondo tuve un accidente, pero sin tiempo perdido. Ahora, cuando ya el accidente tiene más de un día de reposo, automáticamente ese accidente se va a considerar en el cálculo de la estadística, en este caso mensual. Esa es la diferencia. Por eso que uno hace mucha referencia a esto que está acá. Los accidentes con tiempo perdido sí se incorporan a la tasa de frecuencia, en cambio los accidentes sin tiempo perdido no se incorporan a la tasa de frecuencia, porque la pérdida de tiempo, o el tiempo que efectivamente el trabajador no trabajó, no alcanza a ser una jornada de trabajo, para poder también tomarlo de esa perspectiva. Caso llamado de trabajo liviano, en el que el accidentado no se ausenta del trabajo, pero está impedido de efectuar su actividad habitual. Ahora, esto es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para frecuencia. O sea, en la práctica, ¿qué digo yo? Debo tener el número de lesionados, o en el fondo el número de accidentados. ¿Ya? Ahora, esto hay que ser bien claro y bien concreto. Un accidente del trabajo puede originar más de 2 o 3 lesionados, chicos. ¿Creen ustedes? Sí, puede originar más personas, más accidentados. Por eso que la definición hace referencia al número de lesionados, o en el fondo a la cantidad de trabajadores que han tenido una lesión producto de accidentes de trabajo. Esa es una lectura. Ahora, uno también puede leerlo así. Por ejemplo, cuántos han sido los accidentes que han tenido, pero definiendo previamente que en cada accidente ha habido un lesionado. ¿Ya? O sea, hay que dejar las cosas bien claras para evitar que se pueda dar alguna suspicacia o algo que no se entienda. Eso es lo importante. Ahora, la tasa de frecuencia es el número de lesionados por millón de horas trabajadas por todo el personal en el periodo considerado. O sea, yo tengo un número de lesionados y yo acá en la parte de abajo debo hacer el cálculo de mis horas hombres trabajadas o expuestas a riesgo. Ya. Toda hora que un trabajador estuvo trabajando en una empresa, va a quedar redundancia, se va a considerar que ese tiempo él estuvo expuesto a riesgo. Por eso tienes por acá. Ahora, este millón está por fórmula. Por lo tanto, este millón a mí, ¿qué me va a permitir? Poder hacer el cálculo. O poder, mejor dicho, compararme con otra empresa. O con una empresa del mismo rubro que estoy trabajando, netamente por esto. Ahora, para el índice de frecuencia, un accidente que cause la pérdida de una jornada de trabajo tiene la misma importancia de otro que ocasión de la muerte del trabajador. Es decir, se enfoca en el número de accidentes ocurridos en un periodo de tiempo determinado.
O sea, si un accidente tuvo tres muertos, ya los muertos se pusieron con una lesión, que en el fondo la consecuencia es fatal, pero son 3 lesionados. Y eso es importante poder tomar en cuenta. Ahora, horas hombres trabajadas es la suma del número de horas de trabajo de cada individuo de un conjunto que han estado expuestos al riesgo inherente a su labor. Nunca olviden, chiquillos, que el artículo 21 de este mismo decreto 40 hace referencia a que los riesgos son inherentes al trabajo, o sea, son parte de él, y que cada rubro o cada actividad va a tener sus riesgos propios. Nunca hay que olvidar aquello. Ahora, cálculo de horas hombres. Una empresa presenta la siguiente cantidad de personal y horas hombre trabajada por cada uno. O sea, en el fondo, esta va a ser la cantidad de personal, ¿ya? Estas son las horas hombre trabajadas por cada uno. ¿Y qué necesitamos nosotros en el fondo? Poder calcular las horas hombre, pero de todo el personal trabajado por cada uno de los meses. Ahora, nosotros esto lo podemos hacer de una manera bien sencilla. Excel, chicos. Yo recién copié una tabla, ¿no es cierto? Y yo quiero saber, vamos a agrandar esto un poquito, yo quiero saber, chiquillos, cuánto fue la hora que trabajó todo el personal. Yo sé que en el mes de enero tuve 150 personas y que cada persona trabajó este total de horas hombre, ¿ya? Y se dan cuenta que tenemos una cantidad distinta de horas hombre. Netamente debe ser en función de qué cosa, de que no todos los meses tienen la misma cantidad de horas trabajadas por el personal, ¿ya? Ahora, ojo, esto es un caso hipotético. Ahora, si yo sé que una persona trabajó 160 horas, ¿cuántas horas trabajaron las 150 personas? Y estos chiquillos se responde de una manera muy sencilla. Cuando yo quiero hacer una operación matemática utilizando Excel, coloco igual 150, que en el fondo va a ser la celda 3, y coloco el signo multiplicar. El signo multiplicar, en este caso, se obtiene con la letra mayúscula y asterisco, que está el botón que está a la izquierda de la letra Enter. Y luego aprieto la otra celda. Y me va a dar el total de horas hombre trabajadas. O sea, yo sé que para el mes de enero trabajé, o hubieron 24.000 horas de personas expuestas a riesgo. Eso es lo que yo considero. Ahora, yo puedo, de una forma u otra, hacer el mismo ejercicio para cada uno. Siempre que quiero hacer una operación matemática, coloco igual, en este caso aprieto la celda de la cantidad de personas de enero por las horas hombre trabajadas en el mes, enter, y me sale igual. Ahora también tengo otra opción de, y me hace el cálculo automático de todos los meses. O sea, en este caso, ¿qué hago yo, chiquillos? Como ya en la primera celda generé una actividad o una función matemática, yo, al colocar esta forma el puntero y que quede en esta situación así como una cruz, y al deslizarlo hasta abajo, hasta diciembre, me va a hacer la multiplicación automática de todos los meses, ¿ya? Y aquí tengo las horas hombre trabajadas por el total de las empresas o de la empresa por cada mes del año. Ahora, si ustedes se dan cuenta, para el cálculo de tasa-frecuencia, ya tengo el primer uno, o tengo un componente, en este caso es el denominador. En el fondo van a ser las horas hombre trabajadas por cada mes. Chicos, hasta este punto, ¿se entiende lo que estamos viendo o no se entiende? ¿Sí? Chicos, ¿se entendió la operación que hice con Excel? Ya, lo que pasa, Javiera, que cuando uno ve esto por primera vez, es complejo.
¿ya? O sea, siempre cuando uno ve algo en primera oportunidad y algo desconocido, uno le va a tener como, lo va a ver complejo, le va a tener cierto temor, ¿ya? Y el temor a lo desconocido, eso es normal. En todo caso, chicos, vamos cuando empecemos a hacer ejercicios tanto para el trabajo como para la evaluación, para la prueba, vamos a trabajar más de estos casos así, ¿ya? Ahora, no olvidarse que después yo les voy a subir un archivo Excel con esto y después revisar el video para que también lo empecemos a trabajar. Pero Javiera, igual entendió que va a tener que igual repasarlo, que eso es muy lo que me interesa que usted haga ese ejercicio. Ahora, nosotros necesitamos hacer un cálculo de la tasa de frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos las horas hombre calculadas, que fue lo que nosotros tuvimos acá. Y nosotros en este aspecto ya sabemos el número de lesionados. Y si ustedes se recuerdan, en el numerador, ¿qué tengo yo? El número de lesionados por 1.000.000 de horas hombre trabajadas dividido por las horas hombre trabajadas o expuestas a riesgo. Entonces, cuando yo quiero empezar a hacer, el cálculo de horas hombre, el indicador de frecuencia, ya debo tener yo esta componente, que es el número de lesionados. Entonces, yo lo selecciono, lo copio, voy a una hoja Excel, o una archivo Excel, como ustedes quieran llamarlo, y lo pego. Me gusta el mismo formato, lo dejamos acá. Ahora, si ustedes se percatan, ya la situación empieza a cambiar un poco. Porque cuando yo saqué las horas hombre, era netamente una multiplicación. No era más que eso. Pero sin embargo, yo ahora necesito empezar a aplicar esta fórmula. Ya. Chicos, consulta. Ustedes en gestión de la informática, perdón, ¿ya están trabajando con Excel? No, ¿No aún todavía? no. Ok. Entonces, chicos, yo les voy a explicar cómo se hace esto. ¿Ya? Vamos a trabajar en dos talleres por lo menos, o dos clases específicas. ¿Ya? Pero me interesa que primero que no conozcan el procedimiento para hacer esto. Ahora, yo tengo números lesionados, que en el fondo esto va a ser mi numerador, esto va a ser mi denominador, o sea, fracciones. Yo sé que las matemáticas no a todos les gustan, ¿ya? O sea, o otros se sienten cómodos con la matemática. No me gusta la matemática. O sea, los números lo encuentro bastante entretenido. No todos piensan como yo, pero no le encuentro una complejidad. Entonces, nosotros acá podemos empezar a calcular la tasa de frecuencia. Entonces, lo que uno tiene que hacer en este caso es empezar a trabajar la fórmula, ¿ya? Ahora, en matemática usted ya vieron álgebra, ¿no es cierto? En el fondo lo que eran funciones, esas cositas así chiquillos, como tengo f de x o multiplicación por paréntesis, ¿Gabriela? Sí, multiplicación ¿Sí? por paréntesis, sí, pero lo otro no. Ya. No, pero eso me sirve. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en este aspecto? Un millón. Si ustedes se dan cuenta, de acá abajo tengo un millón. ¿Por qué razón? O sea, o coloco una celda que tenga un millón. Ahora, yo en este aspecto puedo fabricar esto que está acá. O también puedo hacerlo de una manera más sencilla. Ahora, siempre debo colocar igual. Como yo tengo un numerador y un denominador, lo que de una forma u otra debo hacer es hago solamente la división de esto, del número de lesionados dividido por la hora de hombres trabajadas,
y eso lo multiplico por 1.000.000, o hago una operación que sea el numerador solo como esto y el denominador solo como esto. Tengo esas dos opciones. Yo lo voy a hacer bien franco. Para mí me es más fácil y sencillo hacer lo siguiente. Igual, número de lesionados dividido por el total de horas hombres trabajadas. Y eso me va a dar este valor. Si yo lo replico hacia abajo, me va a dar estos números. ¿Ya? Hasta ahí, ¿qué he hecho yo solamente? He estado haciendo esta división entre el número de lesionados por las horas hombres trabajadas sin multiplicarlo por 1.000.000. Lo dejo solo esto. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? Esto que está acá, multiplicarlo por 1.000.000. Entonces, acá también tengo otra opción. ¿Y cuál es la opción que yo tengo en este caso? Para no... No, regla de 3 simple en este caso no, no, Gabriela. La regla de 3 simple la vamos a utilizar nosotros para otra cosa. La vamos a utilizar, pero para higiene industrial. ¿Ya? Más adelante, cuando estemos en higiene 2, quiero ver la opción de poder enseñarles a ustedes a hacer los recálculos. Y eso, chiquillos, lo vamos a hacer con regla de 3, pero para eso vamos a utilizar pizarra. Así que más para que en esa época vamos a modificar un poco esto. Entonces, chicos, yo cuando quiero hacer cálculo de frecuencia, en primera instancia, ¿qué puedo hacer yo? Dividir los números lesionados por las horas hombre trabajadas. Y luego ese resultado, que el que tengo acá, multiplicarlo por 1.000.000. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Igual, esto que está acá, por esto que está acá. Y me queda ya el cálculo de la tasa de frecuencia hecho por cada uno de los meses. ¿Ya? Chicos, ¿eso se entendió o no se entendió? Y por favor, sean sinceros. ¿No lo entendió? Más o menos. Ya, chicos. Yo sé que la tasa de frecuencia va a ser el número de lesionados por el total de horas hombre trabajadas. ¿Ya? Eso a mí lo que me dice esta fórmula. Ahora, yo tengo varias opciones para poder hacerlo. Puedo hacer la multiplicación de los números relacionados por 1.000.000 y eso dividirlo por la cantidad de hombres trabajadas arriba, o expuesta a riesgo, pero por mes. O sea, este cálculo, como es tasa de frecuencia mensual, y eso es pregunta de prueba, debo hacerlo por cada uno de los meses del año. O sea, debe haber 12 cálculos en un mes. Hasta ahí, nada nuevo. Ahora, nosotros lo que hicimos al principio fue hacer el cálculo de las horas hombre trabajadas por mes. Ya, netamente eso. O sea, tengo la cantidad de personal y las horas hombre trabajadas por cada una de las personas. Y ahí tengo yo una cantidad de la cantidad de horas hombres trabajadas por mes. O sea, que en el mes de enero esas 150 personas trabajaron 24.000 horas. Y aparte, me dan también la cantidad de lesionados que tuve. O sea, en ese aspecto, yo sé que para el mes de enero tuve un lesionado, en junio tuve 3, en septiembre tuve 6. Yo sé cuánto es eso, porque ya el dato me lo dan. Lo que yo no sé o no he calculado todavía es la tasa de frecuencia. O en el fondo, decir, ¿cuántos lesionados tengo yo por cada millón de horas hombre trabajadas? O sea, eso es lo que me dice ese indicador, es decir, la tasa de frecuencia. Ahora, nosotros acá tenemos dos caminos o dos opciones. Opción 1, que sería el número de lesionados dividido por las horas hombre
del mes. ¿Ya? Y esa división, multiplicarlo, ¿por qué cosa? Por 1.000.000 de horas hombre trabajadas, que en el fondo es para poder lograr tener esta fórmula. ¿Ya? Chicos, ¿eso se entendió sí o no? ¿Sí? ¿Alguien más? Ya. Ahora, ¿por qué yo lo hice así acá en Excel? Porque yo puedo hacer esto a mano y también lo puedo hacer en Excel, pero los voy a enredar más. Entonces, ¿qué les recomiendo yo en este punto? Primero, hacer la división solamente de la cantidad de lesionados dividido por las horas hombre trabajadas por todo el personal por mes. Y 1 dividido por 24.000 te da este valor de acá. O sea, esta pura división está acá. Pero ¿qué sucede? ¿A mí qué me dice la tasa de frecuencia? Que cuando yo divido los números lesionados por las horas hombre, debo multiplicarlo por 1.000.000 de horas hombre trabajadas para que ahí me dé la tasa de frecuencia. Ah, pero en ese caso acá solamente está dividido esto, número lesionado por las horas hombre. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo y qué debo hacer yo? Estos resultados de acá, que es la división del número lesionado por las horas hombre trabajadas o expuesta a riesgo, multiplicarlo por 1.000.000. O sea, en tasa de frecuencia que coloco acá en esta hoja de Excel, hoja de cálculo, como quieran decirlo, coloco igual esto por igual esto. Chico, hay un tema acá que no me está dejando. Ya. En este caso, chiquillo, ¿qué estoy haciendo yo? Igual voy a multiplicar este elemento, que recuerden que esto es los lesionados divididos por las horas trabajadas, por 1.000.000. En el fondo son el 1.000.000 de horas hombre que me sale acá en la fórmula. O sea, yo esta fórmula, chicos, la dividí en dos. Voy a hacer primero esta operación y este resultado lo voy a multiplicar por 1.000.000. Y cuando tengo eso, aprieto Enter y me aparece este número. Ah, o sea, que si yo voy a esta sección de acá y bajo, automáticamente me va a hacer esta misma multiplicación, que es este valor por esto, me lo va a hacer automático. O sea, automáticamente vamos a multiplicar esto por esto, luego esto por esto, y así sucesivamente. Y con esto de acá, yo saco la tasa de frecuencia. O sea, voy a calcular el número de lesionados dividido por las horas hombres puestas a riesgo por 1.000.000 de horas hombres para el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Ahora, yo hice el cálculo matemático solamente. Y estos chiquillos, ¿se entendió? Por favor, abren ahora o callen para siempre. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ahora, esto es, chiquillo, es netamente el cálculo matemático. Pero, ¿qué significa esto? O sea, una cosa es meter manos en una planilla o meter números en una planilla, pero otra cosa distinta es decir qué significa. Entonces, lo que tenemos acá nosotros, esto, es exactamente lo mismo que tenemos acá. Bueno, acá con el ajuste con decimales, si se dan cuenta, tenemos todo con 2 decimales al final. Entonces, ¿qué significa esto? Que para el mes de enero, por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas, en esa empresa ocurrieron, o tuvimos, 41,67 lesionados. ¿Para qué me ayuda esto? O sea, esto, si ustedes se dan cuenta, 24.000 es igual que 1.000.000, chicos. ¿Es igual o es distinto? Son distintos. O sea, ¿cuál es el punto, chiquillos? Yo sé que por las 24.000 horas que tuve trabajadas en un mes, tuve un lesionado. Pero esto me permite solamente compararme a mí con empresa, con mi misma empresa incluso, o con una empresa que tenga esta misma cantidad de personas y que haga exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando yo
lo estoy trabajando por 1.000.000, automáticamente yo me puedo comparar con otra empresa. Por lo tanto, vamos a tener esa como dualidad en el fondo, que me va a permitir hacer la comparación. Y de ahí que uno diga, o se interprete, que por cada 1.000.000 de horas hombre trabajada, yo tuve esta cantidad de accidentes. O sea, esa es la lectura, aunque efectivamente, o la cantidad de lesionados, perdón, aunque efectivamente nosotros para las 24.000 horas que trabajamos tuvimos uno. ¿Ya? Es netamente eso, chiquillos, cómo se debe interpretar. Ahora, ¿esto qué nos puede mostrar, chiquillos? Si, por ejemplo, esto nosotros lo llevamos a un gráfico, en este caso de líneas. Yo lo que nosotros tenemos acá como frecuencia, yo lo puedo graficar. Ahora, si uno ve esto de una manera bien sencilla, chiquillos, yo puedo decir que lo que está acá abajo van a ser los meses del año. Y lo que tengo acá a mi derecha, perdón, en esta parte, la parte vertical, van a ser la cantidad de lesionados en la práctica. Pregunta, ¿todos los meses tienen la misma cantidad de lesionados o van a ser distintos? Distintos, ¿no es cierto? Distintos. O sea, si yo llego a una empresa, por ejemplo, y veo estos gráficos, ¿qué digo yo? Oye, pero fíjate que acá en mayo, en este periodo, tengo la mayor cantidad de accidentes y después tengo un periodo más que en septiembre. O sea, yo puedo empezar a darme cuenta que en esta época, y en esta época, y en esta época, voy a tener que aplicar quizás mayor cantidad de controles. O sea, mayo acá, que podemos tener, por ejemplo, el 1 y 21 de mayo. Que eso, ojo, feriados así, y te pueden explicar por qué ocurren accidentes en esos periodos de tiempo. Ahora, por ejemplo, septiembre. Fíjense que en septiembre tengo la mayor cantidad de lesionados por accidente. Por lo tanto, en septiembre, ¿qué tenemos nosotros? Estas patas. Y automáticamente nosotros vamos a tener que hacer una serie de actividades para que esto, al año siguiente, sea más bajo. Pero eso, chiquillos, también es importante que nosotros podamos hacer estos cálculos. ¿Ya? Chicos, hasta este punto. Lo ideal sería esto, que todos los meses tuviésemos esto, que tuviésemos una cantidad de accidentes y esto empezaban a bajar. Pero esto es como lo ideal, o sea, no necesariamente va a ser así, ¿ya? O sea, ojalá fuera así. Pero uno puede llegar a esto, sí, puede llegar, pero es trabajo, es mucha pega. Pero en la práctica es lo que uno va a tener, va a ser esto. Algo así puede ser también, algo muy parecido a esto. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda o consulta que ustedes puedan tener? ¿Evito? Ya. Chicos, miren, hoy día vamos a dejar avanzado gravedad, lo más que alcancemos, para la próxima semana. Javier no entendió o no tiene pregunta. Habrá que pregunte por pregunta. No tiene pregunta entonces. Perdón. Allá. Chicos, miren, esta semana quiero dejar terminado lo que es gravedad o lo más avanzado posible. ¿Para qué? Para que la próxima semana empecemos a trabajar con siniestralidad y avanzar un poco con esto, que bueno, en la práctica a mí que me interesa que nosotros entendamos estos conceptos de acá, de lo que es indicadores de gestión, pero me interesa que calculemos estos tres. Entonces, chiquillos, ¿para qué? Para que la semana, nosotros tenemos prueba la semana del 13 de mayo. Ahí va a partir la segunda sesión de la segunda ronda de pruebas. Entonces, ¿para qué, chiquillos? Para que tengamos 1 o 2 semanas, me gustaría 2 clases en realidad, de hacer ejercicios como esto. ¿Ya? O sea, de hecho, para esas clases les voy a enviar como un archivo, un Excel, ¿ya? Con cosas así, para que empecemos a trabajar los chicos, ¿ya? No es difícil, no es difícil. Lo que sí con ustedes me ahorré un paso, es que cuando yo hacía una asignatura que era específicamente de esto, en otra institución,
Esto lo hacíamos a mano con calculadora y lápiz. Pero como ahora está un poco más complejo, uno tiene que trabajarlo de la manera ya más sencilla ya de primero. Tomemos en cuenta. Gravedad, chicos. Ahora, Sergio, dígame. ¿Alguna consulta usted? Ahora, chiquillos, cuando la tasa de gravedad, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El mismo artículo 12 me establece el cálculo de la tasa mensual de frecuencia. Pero eso ya lo vimos. Ahora que tenemos que empezar a trabajar nosotros es la tasa semestral de gravedad de los accidentes de trabajo. Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros. Ahora, lesionados cuya ausencia haya sido igual o superior a una jornada normal, y casos llamados de trabajo liviano en que el accidentado no se ausenta del trabajo, pero está impedido de efectuar su actividad habitual. Ahora, ya la tasa de gravedad va a tener una diferencia. Sergio, ¿tienes alguna consulta? Que tu micrófono está desbloqueado. ¿Para que lo pueda hacer, por favor? Ahora, cuando nosotros, antes de ver la definición, vamos a ver, o sea, antes de ver qué significa la tasa de gravedad, vamos a ver su definición. Si ustedes se van dando cuenta, cuando estamos viendo frecuencia, estamos hablando del número de lesionados. O sea, ¿cuántos lesionados tuvimos por los accidentes en enero, febrero, marzo, abril? Y uno dice eso, la cantidad de lesionados. Cuando uno ve gravedad, ya la cosa cambia un poco. Porque tú no te enfocas en la cantidad de lesionados que tuviste, sino en los días perdidos que tuvo cada lesionado. O en este fondo, por los lesionados. O sea, si tuve, por ejemplo, en el mes de enero 2 lesionados, y uno tuvo 5 días y el otro tuvo 10 días, la cantidad de días perdidos por esos 2 lesionados en el mes de enero va a ser 15, va a ser la suma de esas lesiones. O de los días, en el fondo van a ser los días chiquillos producto o los días originados por una licencia médica de origen o producto de un accidente del trabajo. Esa es como uno lo va a leer, lo va a interpretar, de esa forma, de esa manera. Y acá aparece el famoso concepto de los días cargo. Cuando nosotros vemos los lesionados, acá no hace diferencia en la lesión de la persona en sí. No hace diferencia si la persona falleció o perdió una parte de su cuerpo. No discrimina eso. Ojo, en el concepto puro de lesión asociado a la tasa de frecuencia. O sea, que una persona fallezca o tenga una lesión ya es algo grave. O sea, no es algo sano. Algo tiene que haber pasado o algo tiene que haberse dejado de hacer. Pero bajo esa perspectiva, la tasa de gravedad ya se empieza a fijar en eso. En cuántos días tuvieron de perdidos o cuántos días la persona no pudo trabajar producto de la lesión, que es la primera componente, y lo segundo, los días cargo, que va a hacer referencia, por ejemplo, a cuántos días se le va a recargar a la empresa. Y acá viene un tema que es como bien complejo. Acá hay una tabla en lo cual te va a decir, por ejemplo, si la lesión que tú tuviste involucró, por ejemplo, que la persona perdiera la mano, automáticamente se le agregan 3.000 días carga. O sea, cuando tú hagas el cálculo, si por ejemplo la pérdida de la mano a la persona le ocasionó 6 meses de licencia, van a ser los 6 meses por 30 o 31, dependiendo cuántos días tenga el mes. Esa cantidad de días más los 3.000 días carga. O sea, en el fondo son días que a ti, al empleado, se le recargan producto de la consecuencia de que de la lesión que tuvo el trabajador producto de un accidente del trabajo. Por eso, en el fondo, van de la mano en ese mismo artículo. Este artículo, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, me establece la cantidad mensual de frecuencia, cantidad de accidentes, y semestralmente tengo que calcular la gravedad. Y la gravedad, bajo ese punto de vista, me va a incluir los días perdidos o los días generados por una licencia médica de origen laboral, más los días cargos. Ahora, es un número de, ¿qué es? Es un número de ausencia del trabajo de los lesionados por 1.000.000 de horas trabajadas por todo el personal en el periodo considerado. O sea,
Acá, cuando uno dice, por cada millón de horas hombre trabajada mensual voy a tener esta cantidad de accidentes, cuando tenemos gravedad, ¿qué me va a decir? Ah, por el periodo 1, voy a tener, por ejemplo, tantos días de ausencia. Así uno lo va a tomar. Bueno, cuando empecemos ya a ver cómo se lee esto, vamos a entenderlo más claramente. Bueno, al tiempo de ausencia del trabajo deberá agregarse el número de días necesarios de acuerdo con las tablas internacionales para valorar las incapacidades permanentes y muertos. Y esta es la fórmula. Ahora fíjense esto, muertes. O sea, si el accidente o el trabajador tuvo un accidente fatal, murió la persona, por ejemplo, murió de manera inmediata, voy a tener en el fondo 0 días perdido, porque esa muerte no genera una licencia médica. O sea, no tiene un tema administrativo. Pero sin embargo, esa muerte equivale a 6.000 días cargo. Si yo llevo estos 6.000 días que se van a recargar producto de ese acontecimiento, es el equivalente a prácticamente a una licencia médica de 15 años. Ese es el castigo que se le aplica al empleador. ¿Ya? O sea, chicos, yo así bien claro y tajante, o sea, el que muere un trabajador es algo bien complejo, muy complejo, demasiado, y tiene distintas implicancias para la empresa y para los trabajadores. De hecho, yo terminé con trabajar con empresas, bueno, para terminamos, y quedó un grupo de trabajadores, me acuerdo. Y al tiempo después me avisan que una persona de ese grupo tuvo un accidente fatal, falleció. Y a uno le duele igual, porque uno... Hay gente que trabaja contigo, que convive contigo, está 10, 12, 15 de un turno contigo. Entonces, cuando uno está tanto tiempo con los trabajadores, de una forma u otra, también uno empieza a generar lazos afectivos. Entonces, ¿cuál es el punto, chiquillo? De que, claro, nosotros tenemos que trabajarlo esto desde la perspectiva legal, desde la perspectiva de hacer los distintos cálculos que la ley me obliga. Porque la ley me obliga a hacer este cálculo. Ahora, la trascendencia y los efectos que tiene la muerte de un trabajador o una empresa no es solamente asociado a que después vamos a tener que estar pagando más dinero. Javiera, explícate un poco más con eso. Que el que impide hacer, ahí no me queda claro. ¿Cuál es el punto, chiquillo? De que no solamente enfoquemos en hacer el cálculo, sino que también lo más probable es que tengamos que hacer actividades en la empresa para poder llevar un tema de una muerte de un trabajador. Para poder entenderlo así. O sea, esa suena muy frío como yo lo digo, de los descargos, ya. Que un trabajador muere o un trabajador pierde una mano, etcétera. O sea, eso es muy frío. Pero ojo, esa frialdad es netamente para el cálculo numérico, no así en el contexto que genera, o sea, genera algo más potente, ¿ya? O sea, eso sí. A ver, aquí dice Javiera, pero los días cargo que no son los días cargo, claro, es que lo que pasa es que los días cargo tú tienes que tomarlo como que, ya, mira, si por ejemplo tú tienes una fractura, y puedo ponerte un ejemplo, yo no soy médico, pero por la fractura te pueden dar 21 días. Y esos 21 días que tú no trabajas, ojo, van a ser 21 días perdidos, porque tú no perdiste de poder trabajar porque en esos 21 días tu capacidad de ganancia es igual a cero. Y en ese caso, a ti no te van a aplicar ningún día cargo. ¿Por qué? Si uno empieza a ver esto, en ninguna parte aparece, por ejemplo, un día cargo porque tú tienes un yeso en tu mano. Y en ese aspecto, el tratamiento médico, cuando finalice, va a hacer que tú puedas trabajar normalmente. Va a tener, de fondo, va a recuperar tu capacidad de ganancia. Pero en este contexto no te aplica día cargo, porque tener un yeso o un tratamiento médico no está acá. Ahora, distinto hubiera sido de que el trabajador, por ejemplo, perdió el brazo.
Y ese brazo, la persona va a estar, por ejemplo, un año en recuperación, van a ser 12, un año, 12 meses, o sea, la cantidad de un año que tiene 365 días, y quizás por perder el brazo, aparte de tener los 365 días, eh, vamos a tener agregado 45.000 días. O sea, 365 más los 45, pero los 4.500 días perdidos, que me lo dice esta tabla. ¿Ya? Ese es el concepto. No, los días cargos no son licencias, ojo. El tiempo, la cantidad de días perdidos, los días perdidos es lo que aquí te va a decir la licencia médica. Esos son los días perdidos. Los días cargos es lo que a ti se agrega producto de la consecuencia de la lesión. Puede ser por la lesión, mejor dicho, puede ser por la consecuencia del accidente que tú tuviste. Ese va a ser el día cargo. O sea, mira, imaginemos un caso hipotético. Tú estás trabajando en una barraca, ¿ya? Y producto de un ejercicio, tú tuviste la pérdida de 2 dedos. Independiente de los días de licencia médica que a ti te van a otorgar, que eso lo ve directamente un facultativo, que yo no sé si serán 4, 5, 6 meses o 2 años, no tengo claridad de aquello, porque va a depender de todo el tratamiento médico que tenga que tener, se le van a agregar, aparte de eso, 750 días. O sea, estos días cargo, claro, se trabaja acá en la fórmula, pero no tiene relación directa con los días de lesión, porque estos son días que va a tener producto de la consecuencia. No sé, Javiera, si te quedó más claro con aquello. Ya, chiquillo, a veces cuesta un poco entenderlo, porque yo le voy a decir, Franco, cuando uno ve la estadística, que ya que el accidente, que la lesión, que la licencia médica, de qué tipo de origen, los días, los DP, si es CTP, CTP, y ahí uno, de nada, Javiera, y ahí uno empieza como a enredarse un poco, por eso muy bien de manera progresiva. Ahora, días cargo. Hace referencia a los días imputados por incapacidad permanente, parcial o total por causa de los accidentes del trabajo. O sea, un accidente de trabajo, en primera instancia, genera un lesionado. Y ese lesionado, ¿qué va a generar? Días perdidos. Ahora, si tuvo alguna afectación grave en su cuerpo o alguna pérdida de una parte de su cuerpo, ya vamos a empezar no solamente a trabajar los días perdidos, sino que también vamos a empezar a trabajar los días cargos. Eso hay que tenerlo desde esa perspectiva. Ahora, por supuesto, el número de días que deben imputarse dependerá en cada caso de la gravedad de las lesiones. O sea, eso yo se lo digo así. Ahora, no es que uno llegue y coloque los días, o sea, uno tiene que verificar, por ejemplo, los registros de recursos humanos, tiene que informarte, por ejemplo, la cantidad de días de licencia y empezar a hacer todos los cálculos, pero uno requiere información para eso. O sea, no, pues si el trabajador pidió estos dedos, esto se lo descargo. En la práctica tampoco están así. O sea, a ti debe llegar a la empresa una notificación de la consecuencia del accidente y también te van a informar cuáles son los días cargos asociados a eso. O sea, uno hace el cálculo, pero sin embargo hay información que a ti se te debe facilitar. Esta tabla internacional chico de días cargo aplica prácticamente a todo el mundo. O sea, lo más probable es que haya alguna actualización o alguna modificación. Pero esto es lo chiquillo lo que va funcionando. O sea, la muerte tiene 6.000 días cargo. Y lo otro que le sigue prácticamente igual es la incapacidad permanente, que en el fondo tú tengas que depender de una persona para hacer todas tus cosas, no tienes una movilidad propia, pero también es equivalente, por ejemplo, a que una persona que es ciega, los 6.000. ¿Ya? Y estos chiquillos van a ser todo como los casos que uno va a poder utilizar para cálculo. Para también tomarlo de esa perspectiva. Ahora, este índice es indispensable, pues el de frecuencia indica solamente el número de lesionados y no la importancia de las lesiones. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la importancia de las lesiones radica en la cantidad de días. O sea, la cantidad de días producto de la licencia médica, producto de un accidente de trabajo, y también los días cargos asociados a aquello. Ahora, en el caso de las enfermedades profesionales, que se trabajan con la DIEP, claro, uno puede decir tiene esta componente similar o muy parecida. Y producto, ahí te van a dar también 10 cargos producto de que gaste o una capacidad, una pérdida de audición. Entonces también se hace similar a esto. O sea,
no es solamente que uno incluye los accidentes, también va a tener ese componente específicamente cuando un trabajador se le declara la pérdida de capacidad auditiva. Ahora, el índice de frecuencia tiene la misma importancia en un accidente que causa la pérdida de una jornada de trabajo como la muerte del trabajador. Eso es así. La importancia del índice de gravedad radica no solo en las consecuencias de las lesiones, sino en el tiempo perdido y el menor o mayor costo que esto significa. Lo otro, por lo tanto, se llamará índice de gravedad a la relación existente entre el total de días perdidos debidos a los accidentes, más los días cargos asociados y el total de horas hombre de exposición al riesgo. La fórmula, chiquillos, no es muy distinta de la otra, con la diferencia que acá solamente tenemos el tema de los días cargos. Ahora, tenemos este ejemplo. En el fondo, es trabajar prácticamente lo mismo que vimos recién, pero con una salvedad. Acabamos de tener días perdidos y días cargo distintos. Ahora, chicos, nosotros para gravedad vamos a trabajar con algo diferente. Frecuencia se trabajaba mes a mes, pero gravedad se trabaja distinto. Se va a trabajar de enero a junio, que ahí nosotros tenemos el semestre 1, y de julio a diciembre, que va a ser el semestre 2. Si frecuencia se calculaba 12 veces en un año, gravedad se va a calcular 2 veces en un año, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Datos de enero a junio, vamos a tener nosotros 50 trabajadores. Si yo sumo la cantidad de lesionados de enero a junio, van a ser bastante más. Entonces, acá nosotros podemos hacer varios temas, pero vamos a ver, chiquillos, déjenme hacer algo bien cortito, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Chicos, vamos a empezar a trabajar por lo menos un mes, o sea, o un periodo, entendiendo de que el año tiene 2 semestres, para poder trabajarlo así. Ahora, vamos a trabajar solamente el segmento de enero a junio, ya que acá nosotros tenemos el semestre 1 y de julio a diciembre tenemos el semestre 2. Ahora mismo, vamos a empezar primero que todo, vamos a empezar a ver qué significa esto. Si ustedes se dan cuenta, en enero tuvimos un lesionado, y ese único lesionado me generó 3 días perdidos. O sea, tuvo 3 días de licencia médica, producto de un accidente de trabajo. Pero tuvo 0 días a cargo. O sea, la lesión que tuvo él no generó ningún daño en su persona. No hubo ninguna gravedad asociada. Ahora, en febrero tuvimos 9 días perdidos, producto de los 3 lesionados, pero tuvimos 0 días a cargo. En marzo tuvimos 3 lesionados con 7 días perdidos. Y tuvimos 0 días a cargo, pero ya en el mes de abril y mayo tuvimos 50 días perdidos y 30 días perdidos. Y tuvimos 1.200 y 300 días. O sea, aparte de los días de licencia médica. Y en junio tuvimos 9 días. Ahora,
como yo en el fondo debo tomarlo en la siguiente perspectiva. Para mí esto sería semestre 1, y esto para nosotros sería semestre 2. Chicos, ¿por qué vamos a hacer la diferencia? Para no olvidarnos que el artículo 12 nos dice que nosotros debemos calcular la tasa semestral de gravedad. ¿Y cómo es semestral? Ok, semestre 1, semestre 2. Ahora, si se dan cuenta, nosotros tenemos que ver el tema de las horas hombre trabajado o expuestas por 6 meses y la cantidad de días perdidos y días cargos por 6 meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Primero, días perdidos más días cargos. En este caso sería me equivoqué, chicos, es eso. Los días cargos serían igual a 1500. Por lo tanto, los días perdidos más los días cargos para el semestre 1 serían en este caso 1608. O sea, ya tengo la cantidad de días perdidos más los días cargos para el semestre 1, que sería la primera parte. Ahora, yo necesito también tener el cálculo del total de horas hombre trabajado o expuesta a riesgo. En este caso, ¿qué voy a decir yo? Total de horas hombre. Total de horas trabajadas, mejor dicho. ¿Qué hago yo? Sumo las horas mensuales, pero de enero a junio, del periodo de los 6 meses. ¿Para qué? Para poder trabajar ese semestre. Y me da este valor de acá. Ahora, cuando yo quiera calcular tasa de gravedad, vamos a hacer un procedimiento muy similar, chicos, para poder llegar a esto. Y en el fondo vamos a hacer la división y eso lo multiplicamos por 1.000.000. O sea, en ese caso, ¿qué voy a hacer yo? Voy a calcular igual, en este caso van a ser los días perdidos dividido por las horas hombre trabajadas. Y esto lo multiplico por 1.000.000. Chicos, miren, ¿qué hice yo en este caso? Primero que todo, calculé los días cargo, que en el fondo tengo que tomar los días perdidos, pero tomar los días cargo, pero ¿por qué razón? Por 6 meses, que es el periodo 1 o el semestre 1. Luego sumé el total de horas trabajadas por los mismos 6 meses, para hacer el cálculo que corresponde a ese mes. Ahí tengo ya por 6 meses. Luego, ¿qué hago? Al igual que el caso anterior, divido la cantidad de días perdidos más los días cargo, dividido por el total de horas trabajadas, que me da ese valor, y ese valor yo lo multiplico nuevamente por 1.000.000 y me da el cálculo de la gravedad. Chicos, ¿eso se entendió? ¿Me pueden decir, por favor? ¿Sí? Ahora, ¿cómo se puede leer esto?
que esto es lo que, es que a ratos es como lo complejo. Uno, ¿cómo lo puede ver, chiquillos? Para que quede un poco más claro. Tuvimos, por ejemplo, por cada 1.000.000 de horas trabajadas en el periodo de enero a junio, tuvimos una cantidad de 9.439 lesionados. ¿Ya? Eso, chiquillos, es cómo se lee o cómo se puede interpretar aquello. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, vamos a ver.